Hola, analizando el ejercicio problema 10 del campo magnético nos dice que un electrón es acelerado por una diferencia de potencial. Bien, vamos a ir analizando. Electrón importante, carga menor que 0. Una diferencia potencial de 1000 voltios. Entra un campo magnético perpendicular, que entre perpendicular a la trayectoria, ya me está diciendo que la velocidad es perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, el ángulo que formar ambos va a ser de 90 grados. Que va a describir una trayectoria circular, una recta circular, con un periodo de 2 por 10 a la menos 11 segundos. Recordar la definición de periodo. Definición de periodo, ¿vale? El espacio recorrido partido de la velocidad. La velocidad y el espacio recorrido, trayectoria circular, 2pi por el radio. ¿Vale? Que es la definición de periodo. Me pide que calcule la velocidad del electrón. Me da los datos, carga de electrón y masa de electrón. Muy bien, para calcular la velocidad del electrón tengo que utilizar esta primera parte que se acelera con una diferencia potencial de 1000 voltios. Muy bien, lo puedo hacer de dos formas, como ya vimos, utilizando el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es menos el incremento de energía potencial. ¿Vale? Este trabajo eléctrico va a ser menos incremento de la energía potencial eléctrica. Pero la energía potencial, como vimos, eléctrica es la carga por el potencial. Por lo tanto, voy a tener que este trabajo eléctrico va a ser la carga por el incremento de potencial. Todo este trabajo producido eléctrico se va a transformar en energía cinética. Por lo tanto, esta energía cinética será la energía cinética inicial menos la energía cinética final. La energía cinética inicial va a ser cero, ya que la velocidad inicial siempre, si no nos dice lo contrario, va a partir del reposo, este electrón. Por lo tanto, ya tengo una expresión para igualar. Voy a tener para igualar que la carga por el incremento de potencial es un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. ¿Cómo lo puedo resolver de otra forma? Como ya vimos, aplico que la única fuerza que existe es la fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica es conservativa, por lo tanto va a conservar la energía mecánica. La energía mecánica del sistema se va a conservar. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía cinética más la energía potencial inicial va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial final. La energía cinética inicial va a ser cero, ya que la velocidad inicial va a partir del reposo, cero. Y las energías potenciales van a venir, porque son eléctricas, de la carga por el potencial. Por lo tanto, de aquí, despejando, tendría que la carga potencial inicial, vemos, tiene que ser igual a un medio de la masa velocidad al cuadrado más la carga por el potencial final. Trasladando esto para otro lado, voy a tener que la carga por el incremento del potencial va a ser igual a un medio de la masa velocidad al cuadrado, la misma expresión que obtuvimos anteriormente. Recordar, el incremento del potencial vale siempre es en módulo. Por lo tanto, será el módulo, en este caso, del potencial final menos el potencial inicial, o al contrario, ¿vale? Va a ser el módulo del potencial 1 menos el potencial 2. Tanto me da que sea potencial 2, potencial 1, que sea potencial 1, potencial 2, ¿vale? Porque es el módulo. Por lo tanto, una vez que tenga esta expresión, despejo la velocidad, sustituyo los valores y obtengo un valor de velocidad de 1,88 por 10 a la menos 7 metros por segundo. Vamos a hacer un pequeño análisis. Veo este valor de la velocidad, ¿vale? Que parece muy elevada, no lo es la décima parte de la velocidad de la luz. Por lo tanto, no hay que aplicar correcciones relativistas como puede ser un futuro en el tema de física moderna, física del siglo XX. Para ver ahora, ¿vale?, el campo magnético que va a producir este giro, aplico la segunda ley de dinámica, que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que interviene va a ser la fuerza magnética, que es la carga, velocidad por producto, es vectorial del campo magnético. En forma de módulo, ¿vale? Recordarlo, producto de todos sus valores del módulo, y como es producto vectorial es el seno del ángulo. Por lo tanto, ya tengo el módulo a aplicar de la fuerza. Luego tengo que explicar, esto es importante, que esta fuerza magnética solo va a cambiar la dirección y sentido de la velocidad, no cambia su valor. Por lo tanto, va a describir un movimiento circular uniforme. Tanto tengo que explicar que al solo cambiar la dirección y sentido y no el valor de
la velocidad, el módulo, va a ser un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, la única aceleración que va a intervenir será la normal o centrípeta. Esta aceleración normal o centrípeta es la velocidad al cuadrado partido por el radio. Por lo tanto, igualando esta expresión al módulo de la fuerza magnética, obtenemos esta de aquí. Una vez que despejo el campo magnético, de aquí, recordar una velocidad, a la de otro se me va a ir, voy a tener esta expresión y lo único que me queda hacer es sustituir los valores. Por lo tanto, ¿qué necesito aquí? No me da el radio, por lo tanto aquí hay otro problema. Tengo la masa, tengo la velocidad calculada en el apartado A, tengo la carga y tengo el seno de 90 grados, como vimos antes, que va a ser 1. Pero no tengo el radio. ¿Cómo voy a calcular este radio? Por la información que me da, que es el periodo. Y vimos anteriormente que el periodo era 2πr partido por la velocidad. Por lo tanto, de aquí despejamos el radio, teniendo el periodo y la velocidad, y obtenemos su valor, que lo introducimos en la ecuación anterior. Una vez que lo tengo introducido, calculo el campo, 1,79 teslas. ¿Os parece un campo muy pequeñito? Es enorme, 1,79 teslas. Y por último me dice qué dirección tiene que tener el campo eléctrico aplicado al campo magnético para que permita que este electrón vaya en línea recta. Bien, pues primero, si solo actuara una fuerza magnética, veremos que este electrón genera un movimiento circular. ¿Vale? En este caso, como vemos, aplicamos la regla de la mano derecha. La mano derecha siempre se aplica para cargas positivas. Entonces, si colocara el índice en la velocidad, en este caso hacia la derecha, coloco el corazón con un ángulo de 90 grados con el índice, apoyando la uña en el papel, ya que entra, como vemos aquí está entrando en el papel, me saldría que el vector fuerza iría hacia arriba, pero como la carga es negativa tiene que invertirse, por lo tanto esta es la razón porque esta fuerza magnética viene hacia abajo. Entonces, para que este electrón no sufra ninguna desviación y esta velocidad siga siendo rectilínea, no tiene que existir ninguna fuerza neta sobre este electrón. Para que no exista ninguna fuerza neta, la suma de todas las fuerzas, en este caso, tiene que ser cero. Las fuerzas que intervienen van a ser, como vimos, la fuerza magnética, pero también, por haber un campo eléctrico, va a aparecer la fuerza eléctrica y toda esta suma tiene que dar cero, que se sale de la ley de Lorentz, de la fuerza de Lorentz. Por lo tanto, igualando estos dos vectores, voy a tener esta expresión, me tiene que dar cero. Una carga y la carga se me van, vemos, y pasando este término al otro lado, me queda esta expresión en forma de módulo, de vectores, perdón. ¿Y qué me dice ahora? Pues lo que me dice es que no tengo ninguna dirección aquí. Como vemos aquí, no me da ni direcciones de velocidades, ni me da direcciones de campos magnéticos. Por lo tanto, yo voy a coger un sistema arbitrario. Cojo este de aquí. ¿Vemos? Y que tenemos aquí en el dibujo, aquí al lado. ¿Estamos? ¿Vemos? Por lo tanto, por mi dibujo veo que la velocidad va en el sentido positivo de las X, que el campo magnético va en el sentido negativo de las Y, de las Z, perdón. Por lo tanto, es lo que sustituimos aquí. La velocidad positiva en Y, campo magnético aquí. Puedo usar la mano derecha o, si sabéis la relación, va a ser menos J en este caso. ¿Vemos? ¿Estamos? Va a ser J en este caso. Y tendré este valor. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy bien, igual que hicimos anteriormente. Como la fuerza magnética va hacia abajo, por lo tanto, por mis ejes que he escogido, X, Y y Z, veo que va a ir en el menos J, vemos, para que este electrón no sufra ninguna desviación, tiene que haber hacia arriba una fuerza eléctrica. Lo hago de forma gráfica. Esta fuerza eléctrica, que es Q por E, como vemos, ¿vale? Como la carga esta es menor que cero, vemos que en este caso, si la fuerza eléctrica va hacia arriba, el campo eléctrico tiene que ir en sentido contrario, ya que la carga es negativa. ¿Vemos? Por lo tanto, ya tengo la dirección y sentido de el campo eléctrico. En este caso vuelve a ser menos J, como tenemos aquí, el signo menos y la J. Y lo único que me queda es calcular su módulo. Calculo dirección y sentido gráficamente, en vez de hacerlo por producto vectorial,
y lo único que me queda es calcular el módulo. Por lo tanto, si trabajo con módulos, voy a tener que el campo eléctrico será la velocidad por el campo magnético. Sustituyo sus valores y lo único que tengo que hacer es al valor que tengo, 3 cifras significativas, notación científica, con sus unidades, le pongo el vector menos j, aquí. Y el signo siempre va delante de los números.